Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, nuevamente acá reunidos para poder compartir desde una perspectiva bíblica y teológica temas actuales, los cuales vienen a ser de bendición para la iglesia contemporánea. Y siempre Amén. Al lado de mi hermano Eddie Osorio. Hermano Eddie, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos. Bien, contento de poder estar una vez más aquí. Venía pensando, dije yo, cuando Carlitos me pregunte cómo estoy, ¿qué voy a decir, va? Y en parte estaba pensando que estoy preocupado, ¿y preocupado eso, por lo que leí esta semana preocupado por lo que leí esta semana y que vamos a compartir hoy. Cartas del diablo a su sobrino. Exacto. Siento que muchas veces somos como subestimamos. No sabemos cómo el enemigo ataca. Sí, exacto. Y esto lo vemos a lo largo y ancho de la Biblia, pero muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué es lo que él quiere? Sí. Por lo regular, pastor, yo creo que siempre ponemos más o tienen un mayor concepto, posiblemente el sistema o la opinión del sistema con relación al acontecer del enemigo de Satanás antes que la Biblia. Exacto. O sea, como que entendemos ese reino de las tinieblas del que hablábamos en el primer programa, como que lo entendemos más como el mundo lo describe que como la Biblia lo describe. Exactamente, eso es lo que precisamente quería decir. Entonces, hoy continuamos, hermano Eddie. Así es. Cartas del diablo. Así es. Está buenísimo, pastor. Está buenísimo. Son detalles específicos, detalles bien preciosos que nos animan a poder observar, hermanos, desde distintas facetas de la vida, cómo el enemigo no se equivoca la escritura, pastor. Obvio, no se equivoca la escritura, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, es algo astuto, pastor, es una activo. presión constante. Activo. Un pasaje que venía a mi mente cuando leí esta semana y lo que vamos a compartir hoy es el pasaje que no me recuerdo, por cierto, la cita, pero Pablo lo dice, y no se asusten, dice que el mismo enemigo se viste como ángel de luz. Sí. No se asusten, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Exacto. Y realmente esto nos lleva a considerar el análisis, digamos, que hace C.S. Lewis en este libro, nos lleva a considerar eso, que el enemigo realmente se viste como ángel de luz. No es un ángel de luz. Exacto. Pero se viste como. Exactamente. ¿Sí? ¿No es feo? No es... Es atractivo a los ojos. No es violento, pastor. Exacto. En cierta forma. Y por cierto, la carta que arrancamos hoy tiene que ver con eso. Exacto. Sí. Entonces, estamos en nuestra serie Cartas del Diablo. Acá en... ¿Cómo suena ese título? Cartas del Diablo acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y vamos a arrancar con todo. Pero antes, hermano Eddie, nuestro canto. Así es. Vamos a la parte musical de Diálogo de Fe y Salvación. Hoy siempre un invitado especial con un canto que sin lugar a dudas va a edificar su vida. Así Amén. Que adelante con el canto de hoy. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. 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 No ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No ayudan a nadie. Bien, estamos de vuelta, hermano. Estamos de vuelta después de la parte musical y estamos, como ya decíamos, en nuestra serie Cartas del Diablo, observando desde una perspectiva, por supuesto, desde el lente del reconocido escritor cristiano C.S. Lewis. Así es. Un relato que hasta cierta forma, pues, con mucha base bíblica. Amén. De ver cómo es el actuar del enemigo en la vida del creyente y no creyente también. Así es. Entonces es importante entenderlo. Y vamos a arrancar con nuestra base bíblica, hermano. Y si me permite, quiero compartirla hoy. Amén. Y hay un pasaje bíblico que es especial, que nos muestra, y se los quiero citar, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en donde específicamente en el capítulo 11 el apóstol Pablo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérenme, dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Oiga, miremos el contexto ahí. Os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Mira el argumento que Pablo utiliza. Los he presentado como con un solo esposo, ¿sí? Los he desposado, Sí. o sea, están comprometidos, en otras palabras, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Argumento principal. Estamos desposados Porque vamos a ser presentados. para ser presentados como una ante virgen el pura. esposo, que es Cristo. Pureza, fidelidad, santidad. Amén. Ahora, pero mire, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire qué tremendo, vuestros sentidos, me encanta esa palabra, pastor, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, me encanta observar, hermano Eddie, cuál es el argumento principal del apóstol Pablo para plantear cómo la serpiente antigua engañó a Eva, así también estaba engañando a los corintios. Es el mismo patrón, lo que hemos dicho, Exactamente, el mismo patrón. ¿Bajo qué circunstancias? De que el creyente, sí, mire, extravíe sus sentidos para perder su propósito principal, que tiene que ver con ese desposo que tiene, ¿no?, con Cristo, sí, ese compromiso, esa identidad, ese llamado con el Señor. Mire, para presentarse como una virgen pura, que tiene que ver con fidelidad, que tiene que ver con esa responsabilidad nuestra hacia el Señor, esa adoración única hacia el Señor. Entonces, ¿qué me hace pensar esto, hermano Eddie? Que todo lo que el enemigo hace tiene que ver con que nosotros extraviemos nuestros sentidos, nos desenfoquemos, ¿sí?, Que seamos cristianos sin hacia fruto. el Señor, exactamente. Sí, que no. Yo estaba pensando en esto precisamente y lo voy a
lo vinculo automáticamente con algo de lo que hablábamos el domingo en escuela dominical en la iglesia, de Juan 15, en donde el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, ya se lleva mucho fruto, ¿no? Y hablábamos precisamente, mire, pastor, que el compromiso de Cristo es inalterable, ¿no? Porque Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, hay un compromiso, un aporte de su parte que digamos que es el aporte mayor, ¿no? Exacto. ¿Ya? Pero entonces podríamos decir, cuando no llevo fruto, es que sucede lo que usted está diciendo ahí. Es que nuestros sentidos muchas veces son extraviados y que no hay que dudar que el enemigo es lo que quiere. ¿Ya? Y fíjese que en esta parte, hermano Carlitos, ¿qué tan, podríamos decirnos, podríamos plantear, qué tan frecuentes son los ataques del enemigo a un cristiano, a un creyente, a alguien que ha creído en Cristo verdaderamente y es su hijo? Bueno, yo diría que todo el tiempo. El diablo está ocupado en que nuestra vida sea una vida vacía, una vida sin fruto. A un cristiano sentado en una banca de la iglesia, del templo, pero sin fruto. Porque en cierto momento yo también escuchaba a cierta persona decir, por ejemplo, mire, es que cuando usted está pegado a Cristo, el diablo no lo va a atacar. No. El diablo es posible cuando más veces nos va a atacar. Más va a insistir. Exacto, pero entonces es cuando nosotros, o sea, esa es la lucha constante de la que habla Pablo. Esa es la guerra. De que mencionamos en Efesios 6. Exacto. ¿Ya? Entonces debemos, no es que yo como estoy bien con el Señor, ¿se recuerda la frase? ¿Va? Como estoy bien con el Señor, no sufro ataques del enemigo, ¿verdad? No. Realmente nuestra vida entera se trata de eso. Y mire, pastor, yo creo que puede existir, yo creo que tiene algo que ver con la carta 5 que vamos a analizar ahorita. Y pueda existir, yo creo que es más peligroso, y el enemigo lo ve desde esa perspectiva también. Bueno, en el pensamiento cristiano de C.S. Lewis lo plantea de esa forma, que es más peligrosa y el enemigo, Satanás, ¿sí? Aboga por construir tiempos o momentos de bonanza. Exacto. Mire qué interesante, antes que de un sufrimiento. Exacto. Porque el sufrimiento puede... Mire, es más probable que en el sufrimiento se genere razonamiento acerca de Dios que en la bonanza, pastor. Es una de las partes que yo creo que vale la pena hoy invertir un buen tiempo Sí. en diálogo, en conversarla aquí. Porque me daba cuenta de eso precisamente, de cómo, hermano Carlitos, yo lo veo de esta forma. Sí, yo lo veo de esta forma. Cómo, por ejemplo, una bendición del Señor en materia económica, por ejemplo, cómo eso puede ser torcido por el diablo. Es que mire, y es tan astuto que es su principal arma. Exacto, o sea, Él quiere que no pongamos nuestros ojos en el que nos bendice, sino en sus bendiciones. Exactamente. ¿Ya? Y que busquemos a Dios no por lo que Él es, no por Él mismo, por su esencia, sino por sus bendiciones. O sea, una búsqueda egoísta, una búsqueda sin sentido que no es la que busca el Señor. Y ahí es donde se tergiversan los papeles, mire, pastor. Y en algún momento lo platicábamos en unos episodios anteriores, hermano Eddie, cómo el enemigo... esa astucia, ¿sí? la fomenta, ¿sí? para que nosotros tengamos, para que esas glorias apuntadoras hacia el Señor se convierten en nuestro objetivo ídolos de adoración. Sí, en ídolos. Y ahí es donde está el problema. Exacto. Entonces, creo que es fundamental que entendamos, hermano Eddie, y me gusta en el pasaje que leíamos cómo Pablo alude a Eva y dice, me temo que ustedes fueron engañados. Y es bien importante cómo Pablo señala ahí los sentidos. Sí, es que esa palabra es clave. Es que el diablo quiere que sintamos cosas bonitas, que veamos cosas bonitas, que toquemos cosas bonitas. ¿Ya? O sea, por eso es que explota esa parte de nosotros. Sí, más adelante lo vamos a ver, que estamos compuestos de dos, de materia espiritual y materia y espíritu, ¿verdad? Sí. Y cómo el diablo se aprovecha de esas cosas. Me río, pastor, ¿sabe? Porque últimamente tengo unas experiencias que después de estar... yo he tenido la oportunidad de leer el libro, ¿no? Anteriormente. Ahora que lo estamos analizando, lo que es un poco distinto, viene de mente que en muchos
muchos momentos de la vida cotidiana, ¿verdad? Uno anda con el filtro, pues ni esto, y esto, ¿qué? O sea, uno ya ve las cosas de una forma distinta. Bueno, ¿y será que esto no es obra del enemigo? Dice uno, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo uno tiene? Y es válido. Yo pienso que esto es una señal de cómo nuestros sentidos, hermano Carlitos, pueden agudizarse. Exacto. Pueden agudizarse para filtrar, ¿no? La información, para reconocer. Discernimiento, ¿no? Claro. Entonces, es parte de la lucha. Exacto. Es parte de la guerra. Tener el yelmo de la salvación. Así Muy bien. Mire, una de las cosas, yo le voy a compartir una notita que tengo aquí para empezar la carta 5, que estamos empezando la carta 5, por cierto. Una de las cosas que aquí podemos rescatar como una enseñanza es que el enemigo en parte sabe y conoce que en la dificultad corre peligro de perder al paciente. ¿Ya? Ahí está el punto. En otras palabras, en tiempos de crisis es donde la gente puede aún más fácilmente ser conducida a Jesús. ¿Por qué? Me llama mucho la atención, quisiéramos leer textualmente la carta, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo no podemos, pero me llama la atención cómo el enemigo, y está hablando aquí en un contexto de guerra, ¿no? De una guerra europea. Sí, según la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. 1950 y algo. Exacto. El libro creo que fue escrito por el 50 y algo, parece también. 49. No recuerdo la fecha, creo que lo dijimos. Sí, 49, por ahí. Pero de hecho C.S. Lewis sirvió en una de las dos. Exacto. En una de las dos guerras. Entonces, pero me llama mucho la atención cómo él dice, estás contento porque se creó la guerra, ¿no? Le dice a Orugario, que es su alumno, su sobrino, ¿verdad? Pero le dice, no, cuidado, no deberías estar tan contento. Estoy, dice, decepcionado de cómo venís a decirme que estás contento porque hay guerra. Exacto, porque deberías saber, le dice, que en el contexto de crisis, o sea, es que eso es lo que yo me pregunto, o sea, gloria a Dios de verdad por nuestras dificultades. Exacto. Gloria a Dios por nuestros tiempos de crisis, por nuestro tiempo de prueba, porque es en cierta forma, como un hermano me lo dijo una vez, la enfermedad, me decía él, purifica el alma. Y es lo que hace muchas veces, ¿verdad? Acercarnos. No debería ser así. Porque aún en tiempos de bonanza, nosotros no deberíamos perder de vista al Señor. Exacto. Pero es mucho más fácil que en un tiempo de bonanza nuestra vista se desvíe del Creador. Exacto. Pastor, yo lo que puedo observar es de que el tiempo de crisis o el tiempo de dificultad creo que provoca un reseteo en nosotros y nos lleva a nadar en nuestras realidades. Muchas veces nuestro egoísmo y el ambiente pues que se propicia en el sistema, ¿verdad usted? Nos lleva nada más a pensar o como bien dice el escritor, a pensar en el mundo irreal. A enfocarnos en el mundo real irreal y no en el mundo real verdaderamente. Exacto. Y yo creo que esas crisis existenciales, pastor, son las que nos llevan a plantearnos, a preguntarnos nuestras realidades. Exacto, y también debemos de mencionar, y es algo que hace alusión él en la carta número 5, que en tiempos difíciles es cuando se conocen las virtudes o cuando se forman las mejores virtudes de una persona, podríamos decir. Exacto. Específicamente uno de los fragmentos de la carta dice, así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe. El sorbo que te estás tomando, o sea que en de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Exacto. ¿Qué es lo que él quiere? Porque en el contexto de sufrimiento es donde la fe se fortalece. Exacto. Ya en el contexto, recuerdo que hace un tiempo compartíamos eso nosotros en la iglesia, que uno de los terrenos más fértiles en donde la fe crece, en donde la fe puede crecer, es en el sufrimiento. Y podemos, por ejemplo, plantearlo desde una perspectiva bíblica, pastor, lo que dice Santiago, ¿no? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Muchas pruebas diversas es toda clase de pruebas de distintas formas al mismo tiempo. Exacto. O sea, tengan por una tormenta de gozo. Pruebas. Sí. Y eso muchas veces eso lo perdemos de vista, pastor. Exacto. Mire, podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad. Él está hablando de la guerra. Ajá. ¿Sí? Pero si no tenemos cuidado,
veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, que en este caso el enemigo es Dios. Mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención, sin embargo desviada de sí mismo hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Y es que ese es el punto. El enemigo siempre va a querer que nosotros estemos centrados, y más adelante vamos a ver también eso, de cómo él quiere que nosotros totalmente estemos centrados en nosotros mismos. ¿Sí? O sea, en desviar. Más adelante, en una de las cartas, tengo por ahí subrayado una de las partes donde él dice que está interesado en que el humano esté rodeado, por decirlo así, como de círculos concéntricos. O sea, de que todo lo que esté alrededor de él gire en torno a él y no en cosas más elevadas que su ego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como hijos de Dios, por su poder y por su gracia, podemos ver por encima de nuestro ego, es cuando podemos ver a Dios. Es que ese es el detalle, ¿sí? Colocar nuestro ego en su lugar. Exacto. Y eso es lo que provocan esas crisis que estamos planteando, hermano. Así es. Por eso es que el escritor plantea que el demonio, veterano, le dice al demonio, nuevito, ¿verdad usted? Que no se alegre por eso. Exacto. O sea, no es el mejor terreno para ellos. Así es, y mire, ya para ir cerrando la carta 5, en tiempo de guerra ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Exacto. Ni siquiera, ¿por qué? Y mire, pues, yo recuerdo un pasaje recuerdo Eclesiastés una vez que lo leíamos y el escritor ahí que pues se le atribuye la escritura de Eclesiastés a Salomón dice, mejor es estar en la casa de luto, de muerte, que en la casa de fiesta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en la casa de luto, donde hay muerte, usted puede pensar en la eternidad. ¿Hacia dónde se fue? Exacto. ¿Hacia dónde voy yo si me tocara hoy? Mire, mientras nosotros estamos en una boda, en un cumpleaños, en una fiesta, usted muchas veces usted lo que está tentado a echarse un cuetazo. O sea, mire, y yo digo, bueno, es cierto. Sí. Y es exactamente lo mismo que está planteando C.S. Lewis en la carta 5. Además, mira, a los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente, o sea, Dios, que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. ¿Ya? Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Exacto. Me llama la atención, pastor, que también en la carta 5 el autor plantea cómo los métodos inexplicables del enemigo, o sea, en este caso de Dios, o sea, aún hasta los demonios, vamos a decir así, se admiran de cómo el Señor en su misericordia a través, o sea, ahí sí como hemos dicho, el reino al revés, ¿verdad usted? A través del sufrimiento es cuando más crecemos. Exacto. O sea, es importante que eso se tenga bien claro. Sí, claro, que entender cómo... Y es que esto va, miren, hermano Carlitos, cómo nosotros vemos el sufrimiento. Es que ese detalle. Cómo nosotros vemos el sufrimiento. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene cuando sufre, por ejemplo? Ay, es un Dios injusto, por ejemplo. No. O ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Y precisamente la carta 6 aborda en parte eso. Mire, una importante ley espiritual que también es Crutopo, que es el demonio mayor, explica, te he explicado, dice, que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo, o sea, de Dios, a sus propios estados de ánimo con respecto a él, a Dios. Ya, entonces, ¿qué es lo que entiendo yo en esto? Bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, nosotros no hemos sido tentados, hermano Carlitos, a que estamos orando tal vez, y tal vez usted no entiende una situación que le está pasando, qué sé yo, cualquier cuadro malo que usted esté pasando en su vida, con su familia, en los negocios, en cualquier cosa, y usted puede tomar una actitud de remordimiento contra Dios, de resentimiento contra Dios. Y exacto. Y mire, ¿y sabe qué, pastor? Es una de las principales herramientas del enemigo. Exacto. No entender el proceso. Exacto. No entender nuestra ubicación ante las cosas. Exacto. O sea, mire, yo creo que en estos procesos
a lo que se refiere el enemigo o Satanás aquí, hermano Eddie, tiene que ver con esa comprensión. Mire, si algo no quiere el diablo, mire, hermano Eddie, es de que nosotros tengamos en cuenta, mire, la soberanía y voluntad del Señor por sobre todas las cosas. Amén. Y comencemos a enfocarnos en nuestras propias emociones y que comience a gobernar, por decir así, Lo que siento. lo que siento, lo que quiero, mis deseos egoístas, Exacto. antes que la soberana voluntad de Dios. Que usted tenga paz y tranquilidad en su corazón. De la paz que habla Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. todo entendimiento. Sí. Entonces, eso es muy importante entender, hermano Eddie. Tenemos que tener muy bien claro por eso. Y aquí podemos entrar también, no es el caso, no es el tema, ¿verdad usted? Pero podemos entrar también aquí, por ejemplo, a cuál es el concepto nuestro acerca de la oración, por ejemplo. Sí. ¿Qué concepto tenemos acerca de nuestro acercamiento a Dios? O sea, ¿por qué? Una pregunta para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. ¿Por qué yo me acerco a Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué oro? Buena pregunta. ¿Por qué oro? ¿Ya revisó usted su listado de oración? ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Cuáles son nuestras peticiones, hermano Eddie? ¿Por qué oramos? O sea, oramos para tener una mejor comunión con Él, para manifestar nuestro gozo de estar sujetos a su voluntad. ¿O estoy funcionando con un patrón mental en donde yo estoy exigiéndole un sinfín de cosas que Él me haga? Que es la modalidad ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Es lo que está de moda muchas veces, es un humano exigente contra Dios. Un humano que no acepta nos por respuesta o cosas así, ¿verdad? Sí. Y, o sea, todo va de la mano. Nuestra comprensión, lo hemos hablado, creo que fuera de micrófonos muchas veces, es que nuestra comprensión de Dios, hermano Carlitos, condiciona todo. Es que O sea, la esa clave. palabra, conocerle. En el momento en que nosotros percibimos a Dios tal y como Él es, si bien es cierto, pues hay un nivel de conocimiento que no logramos alcanzarlo porque Dios es infinito, ¿no? Exacto. Pero lo que de Dios necesitamos conocer, lo podemos conocer. Lo que Él dejó establecido para que lo entendamos. Exacto. En su palabra Él se revela como Él quiere ser conocido por nosotros. Exacto. Ahora, en la medida en que yo conozco, así van a ser correctas mis oraciones. Así va a ser correcta mi perspectiva del dolor, mi perspectiva del sufrimiento. Exacto. Ya, mi perspectiva del pecado, mi posición en la vida. Sí, este Ya, detalle. el lugar de mi ego, de mi persona. Ninguno tenga más alto ¿Quién concepto de sí soy que el yo? que debe tener. Y por eso, mire, pastor, cuando viene a mi mente, por ejemplo, la palabra que Pablo, y cito nuevamente 2 Corintios 11, como él dice, y me temo que de la misma forma que Eva fue engañada, ustedes también. Y si usted se fija ahí, el contexto más adelante tiene que ver también con ese entendimiento acerca de la palabra. Habla de los predicadores, habla de los falsos maestros. Y mire, hermano Eddie, traigamos la palestra hoy a nuestro contexto de la iglesia contemporánea. Hermano Eddie, cuánto temo que el enemigo tiene bien bailado a mucha gente. Fíjese, hermano Carlitos, que estamos viendo se hace, por supuesto, no estamos llamados como iglesia a tomar extremos. Pero, por ejemplo, en el ambiente se ve cómo se hace mucho énfasis en las emociones. Emociones en la prosperidad. En lo que usted siente. Yo en estos días leía una frase de un personaje ahí en Twitter que decía, la palabra más corrompida durante estos días es Dios me dijo. Uf. ¿Ah? Dios me dijo. Ese Dios me dijo. O yo siento que el Espíritu Santo me dice, o cosas así, ¿verdad? Usted no dudamos que el Espíritu Santo, de una forma sobrenatural y soberana, nos puede guiar a toda verdad, ¿no? Porque para eso el Espíritu Santo está en nuestra Pero vida. oiga eso que usted dijo ahorita, guiar a toda verdad. Exacto. Sí, pero manipular gente con frases como Dios me dijo, y mire, hermano Carlitos, se crean atmósferas. ¿Ah? Se crean ambientes ideales para manipular las emociones de la gente, para llorar, para hacerlos llorar, que no es tan difícil, ¿no? Desde la perspectiva de un predicador que tiene facilidad de palabra. Bueno, pastor, entramos ahorita a un terreno que hay que despuntar la maleza ahí. Vamos a hacerlo bien rascadito. Pero cápsula del día. Así El es. tiempo ha llegado. Vamos a cápsula del día y luego volvemos y vamos a continuar con esta frase, hermano Eddie. Me temo que de la misma forma que la Eva serpiente engañó a Eva, hoy sus en día... sentidos.
hoy en día pudiese ser que por ahí hay algo. Sí Así es. que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una breve frase que me parece muy interesante. Siempre ahí relacionada en algún punto con los temas que estamos tratando en esta serie. En algún punto se conecta. Usted lo va a relacionar, estoy seguro. Y la frase es esta: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Así es. Y para entender un poquito la frase, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que yo sea un pecador? ¿Mis acciones pecaminosas me hacen pecador? No. Esas acciones pecaminosas son un resultado de que yo soy un pecador. Así es. Recordemos la frase de David, una frase bien famosa del salmista David: en pecado me concibió mi madre. Así es. Nosotros ya venimos con el, por decirlo así, con el núcleo de nuestra naturaleza contaminado. Sí, traemos el pecado de Adán en nosotros. Entonces, guarde la frase: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecadores desde el principio. Que Dios les bendiga. Bien, estamos de vuelta, hermanos. Estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, en nuestra serie en este año 2022, hermano Eddie. Así es. Sí, estamos en nuestra serie Cartas del Diablo. Estamos dialogando desde una perspectiva bíblica cómo la Biblia nos expone el desempeño, el funcionar del enemigo, hermano Eddie, y estamos tratando de plantear que es importante para el pueblo de Dios el poder ver al enemigo de una perspectiva bíblica y no de una perspectiva sistema. Así es. Sí. Y esto de alguna forma creo que también sirve para el no creyente, ¿no? Exacto. Para que, si bien él es cierto que tiene esos sentidos extraviados, como dice la lectura que hoy leyó usted al principio, pero también sirve para que él pueda acercarse a Cristo. O sea, por medio de eso también el Señor le puede hablar, ¿no? Ahora, hermano Eddie, estamos hablando de cómo Satanás, cómo la serpiente antigua, a través de este desenfoque del verdadero evangelio, lleva a mucha gente a estar extraviada, hermano Eddie, Así es. en sus sentidos, a través de falsas doctrinas, a través de falsos evangelios. Y es lo que en esta carta específicamente se le plantea, ¿no? Al demonio nuevo, vamos a decirlo así, orugario, ¿sí? Que desvíe totalmente a su paciente, en este caso. Sí, realmente pienso que, y continuando lo que estábamos hablando antes de la cápsula del día, pienso que es clave que nosotros tengamos ese discernimiento, o sea, ese conocimiento. ¿Qué es la fe? En algún momento yo creo que, bueno, no en algún momento, yo creo que casi siempre deberíamos nosotros, hermano Carlitos, estar listos y dispuestos a cuestionar nuestra fe. ¿Sí? O sea, si usted, por ejemplo, sintió algo, recordemos que el enemigo, lo que estamos viendo ahorita esta parte, es cómo el enemigo quiere desviar nuestra atención, que nuestra atención no esté centrada en Dios, sino en lo que nosotros sentimos. Exacto. ¿Ya? Entonces, muchas veces el enemigo puede llevarnos a eso, a centrarnos más en un evangelio emocionalista, en un sentir, aunque por otra parte es necesario decirlo, que el verdadero evangelio en parte también conmueve las emociones. Pero es un... ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Cómo encontramos un balance? Es un conmover, mi hermano Eddie, de acuerdo a nuestra realidad.
Exacto. Ajá. O sea, no hay que perder de vista eso. O sea, y yo creo que donde yo ubico las emociones, por poner un ejemplo. ¿Dónde yo ubico las emociones? O sea, en el sentido correcto no podemos negar que las emociones son parte del ser humano. Sí, Dios nos hizo así. Exactamente. A su imagen y semejanza, eso es parte de. Así es. Pero ¿en qué momento cabe esa emoción? Yo lo veo así. En el momento en donde la primera parte o la base fundamental del humano tiene que ver con el entendimiento claro acerca de su identidad. Exacto. Y su identidad le dice que él es malo en gran manera y que está separado de la gloria de Dios. Sí. ¿Sí? Ahora, dice que también la Escritura que no tiene acceso ni puede acceder a las cosas eternas del Señor por causa del pecado. Así es. Sí, el Señor en su misericordia, el plan redentor. Cristo Jesús. Un ser despreciado, como nosotros, que estamos destinados al infierno. ¿Sí? Se nos brinda una nueva oportunidad de vida. Gracia. Una novedad de vida. Gracia, misericordia. Amor. Rescate. Pastor, en ese momento en donde yo abrazo mi indignidad, abrazo mi incapacidad, abrazo mi impotencia, ¿sí? Los pobres de espíritu, ¿no? Exactamente. Sí, bienaventurados los que lloran. Mire, hay una emoción. O sea, hay una emoción. Entonces, pero ¿por qué? No es llorar por cualquier cosa, ¿va? Precisamente Mateo 5. Exactamente. Entonces, cuando vengo y me doy cuenta, primero de mi problema, y luego veo la grandeza de contemplar. Y contemplo esa hermosura de él. Sí. En ese momento en donde él me ama, y yo entiendo porque la Biblia lo dice, me ama a mí, allí mis emociones se conmueven. ¿Con qué objetivo? Para sentirme bien, no solamente. Exacto. Para amarlo a él. Para sentirme amado, pero amado por él, ¿no? Exacto. Para darle la gloria y la honra a él. Nosotros lo amamos porque él nos amó primero. Ahí cabe la emoción. Sí, y recuerdo también algo que leí hace algún tiempo acerca de esto, que nuestras emociones deben ser juzgadas por la palabra y no la palabra por nuestras emociones. Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Bueno, aunque no esté en la Biblia, pero yo lo sentí, ¿verdad? Otra cosa, pastor, no sé si usted ha oído esos comentarios. Hoy no estuvo poderosa la palabra. Hoy no hubo unción, dice. O sea... Puede existir que llegue un pecador seco. Ojo. No estamos diciendo eso, hermano Eddie. Pero a lo que yo quiero llegar de que en algún momento su pasión y receptividad por Cristo Jesús, ¿sí? Independientemente de que cualquier hermano, por lo muy carnal que sea, miren lo que le voy a decir, por lo muy carnal que sea, usted siente un salmo, lo leen y usted lo siente en su ser, porque usted está en su primer amor. Exacto. O sea, mantener en esa pasión por Cristo. Sí, debemos entender eso, de que no está condicionado eso, nuestro conocimiento o nuestras emociones y todo eso, lo que sentimos, no está condicionado a un canto que canten o a alguien. Es que como no pasó al hermano tal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que eso va más allá. O sea, nuestra relación con Cristo trasciende personas, lugares, momentos. No es necesario que estemos en el templo, pero la clave de todo esto, hermano Eddie, radica en un claro entendimiento de nuestra identidad. Sí. ¿Quiénes somos y quién es Dios? Exacto. Ahí es donde se van a generar las verdaderas emociones. Exacto. Por eso decíamos que conocer a Dios es condicional. Para todo. Bueno, se alargó el tema, ¿no? Sí. Vamos a la carta 7. ¿Sí? Entonces, hermano Eddie, me gusta cómo en la parte primaria, aquí en la carta de principio, dice: me asombra que me pregunte si es esencial mantener al paciente ignorante de su propia existencia. Yo quiero que hablemos un poquito acerca de esto, hermano Eddie. Por eso decíamos en la carta anterior, antes de esta, ¿no? De que cómo, hermano Eddie, las dificultades nos llevan a hacernos preguntas existenciales. Así es. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Así es. Y por usted puso el ejemplo también de los velorios, por ejemplo, de los sepelios. Exacto. Es un buen momento para hacernos preguntas y decir, bueno, ¿qué yo voy a es un lugar y un momento que lleva a la reflexión. Exacto. Entonces, hermano Eddie, yo creo que
al hacer una aplicación personal, práctica a esto, hermano Eddie, tiene que ver con llevar a la gente a hacerse esas preguntas. Exacto. Y el Evangelio responde a esas preguntas. Claro, el Evangelio responde a las preguntas existenciales Exacto. de nuestra vida. Nos dice de dónde venimos. Exacto. Hay una respuesta clara, ¿no? Tenemos un génesis. Exacto. Sí, también nos da una definición clara de lo que nuestra somos. Identidad, de quiénes somos, pero también de quiénes podríamos llegar a ser en Cristo, por supuesto, nuestra identidad en Cristo. Y nos dice hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. O sea, la Biblia es clara. En eso no hay tela de duda en ningún momento en la palabra. Entonces, la Biblia responde a esas preguntas y la idea es... El enemigo obviamente quiere obstaculizar para que nosotros nos hagamos esas preguntas. Exacto. Sí, el enemigo en ningún momento quiere que nosotros nos cuestionemos nuestra fe, lo que hacemos, nuestras prácticas, incluso ya dentro del evangelio, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y todo eso. Y mire, O sea, y aquí cabe un tema importante, la misionalidad. exacto. ¿Sí? Sí, De la porque iglesia. en su momento yo estaba pensando, fíjese, hermano Carlitos, nosotros podemos llegar a ser cristianos que no representan amenazas para el enemigo. Ahora, la pregunta es, mi cristianismo, bueno, está. no sé si voy a plantear la pregunta correctamente, pero ¿mi cristianismo representa una amenaza o el cristianismo que yo practico representa una amenaza para el enemigo? Exactamente, buenísimo. Y mire, y esto es lo que trata esta carta, hermano Eddie. Mire, en términos generales, ¿verdad? Por cierto. Y mire, hermano Eddie, recuerde usted el pasaje bíblico de aquel demonio, ¿no? En donde aquellos dos pobres llegaron a intentar sacarlo y le dijeron, en el nombre del Señor Jesucristo, del Evangelio que nos enseñó Pablo. ¿Y cómo dijo el demonio? A Jesús conozco. A y he Jesús oído conozco Pablo. Ajá. y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo. Pero usted no, y los hinchació. Dice, va, ahora, pregunta importante. ¿Me conoce el enemigo? Ajá. Me recuerdo que la vez pasada estaba leyendo algo acerca de eso. ¿Me conoce De el alguien diablo? que escribió un artículo conocido en el infierno. Ojo. Ahora, el demonio veterano le plantea a su sobrino que lleve por la vía de esa pacificidad sin fruto de su paciente. Me llama mucho la atención cómo se plantea la idea, hermano Carlitos, de hacerle creer a la gente que ese mundo de tinieblas no existe. Exacto. ¿Ya? Mire. Que, no, hombre, esas son ideas locas, ¿verdad? Eso mire, pues, realmente no existe. Pongamos un ejemplo. Hoy en día somos muy atacados en las redes sociales y en todo con respecto a nuestra posición de la ideología de género, movimientos LGTB, feminismo y todo este rollo, hermano Eddie. ¿Sí? Y en algún momento gente que se tira sus discursos de hay que ser como aquel varón de Galilea, aquel que nació en un pesebre, Jesús de Nazaret, la humildad que él tuvo. O sea, momento. Hay una frase que es muy importante. Cuando nosotros nos planteamos en este movimiento cultural que está existiendo hoy en día, lo hemos dicho aquí, nos planteamos duro con las ideas, suave con las personas. Señoras y señores, el pueblo de Dios necesita manifestarse, hermano Eddie, en todas las áreas. Exacto. En todas las áreas de nuestra sociedad. Así es. Necesita estar allí. Así es. Necesita levantar voz. Presencia, levantar presencia. bandera. Por supuesto. Por ejemplo, si planteamos desde esta perspectiva de los movimientos LGTB, para el enemigo, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Tenernos callados. Así es. Calladitos porque, no se puede ofender. Gracia y verdad. Exacto. Por supuesto, nunca hay que perder gracia y verdad. Duro con las Y ideas, el amable con las objetivo, personas. Fíjese que, para serle sincero, Manuel, hemos hablado y dialogado un poquito. También vamos a ahorita sesgar un poquito la conversación, pero creo que tiene que ver con esto. Hemos hablado un poco acerca, por ejemplo, de los debates de Agustín Laje. Y buenísimo, ¿no? Yo creo que es alguien que influencia mucho nuestro pensamiento cristiano, a pesar de que él no es cristiano, influencia mucho nuestro pensamiento cristiano, pero me gustaba una vez acerca de, tenía la oportunidad de ver un análisis de Santiago Alarcón con relación a los debates.
Y en algún momento, hermano Eddie, es importante entender que nosotros como creyentes, sí, tenemos que ir al debate. Mire, pues, Exacto. pero con una finalidad distinta. Sí. No solo en ganar el debate, Sí. sino que en el proceso, en nuestra tonalidad, quiere mucho control. Nuestro principal objetivo, ¿sí? en esa guerra, en esa batalla cultural, en eso aguerrido, en eso tenso, siempre tenemos que controlar nuestro carácter y tratar de finalizar presentando el evangelio a estas personas. Sí, yo pienso que el objetivo debe ser ese. Entonces, El objetivo en mente a la hora de tener un debate Exacto. debe ser presentar el evangelio. de Cristo. De Entonces, cualquier tipo de debate que sea. Si su objetivo, si gana el debate, pues está bien. Sí. Sí. Pero gane o pierda el debate, presente a Cristo. Exacto. ¿Por qué digo esto, hermano Eddie? Porque el planteamiento del autor tiene que ver con esta pacificidad. Exacto. No, yo no me meto en nada. Sí. O sea, Y hacernos pensar que ese mundo realmente, y eso es algo que me llama la atención a mí, que quiere hacernos pensar que realmente ese mundo espiritual no existe, que realmente es una batalla infundada tal vez por personas, por agentes políticos o partidistas, y que realmente no existe ese reino de las tinieblas o Satanás como tal. Exacto. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención algunas frases de la carta que quiero compartirlas. Tengo grandes esperanzas, dice Scrutopo, de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia. O sea, la ciencia del humano. Mire. Hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. Ahí está. Bien, o sea, lo que yo pienso aquí es cómo otra vez, volvamos a la astucia de la que habla Pablo. O sea, la astucia del enemigo que podemos muchas veces dejar pasar, por decirlo así, dejar pasar, o no sé cómo decirle, dejar pasar las ideas del diablo. Ajá. Y pensar que realmente no son ideas del diablo. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿cómo, hermano Carlitos, estos aspectos? Mire, pues, por ejemplo, ¿verdad? Leía en algo paralelo a las cartas. El diablo está muy interesado en que nosotros estudiemos, por ejemplo, sociología. Pero está contra que usted estudie biología, ¿no? Por ejemplo, con esto de todos estos movimientos progresistas que se vienen y todo, que ya vimos que la ciencia los desecha. O sea, desarma. La ciencia desarma los cimientos de todo esto, pero realmente si usted se da cuenta, no se van a la biología, se van a la sociología, se van a ciencias que realmente no son primarias. Sí, que realmente en algún momento ellos pueden torcer a su antojo, ¿verdad usted? Pero es importante cómo el demonio mayor acá plantea, y él dice, podemos emotivizar y mitologizar de cierta forma la ciencia, que aunque su pensamiento permanezca cerrado al enemigo, las ideas se metan por otro lado. Mire qué tremendo. Es que es tremendo. Por poner un ejemplo, ahorita, hoy me compartían, pastor, un artículo acerca de la corte en California. Quiere ahorita considerar a un abejorro. Hay un abejorro que está en peligro de extinción. Oiga, pero no existe una ley que lo ampare. Oiga, a un abejorro. Entonces están considerando, ¿sí? de que percibirlo como pez. Mire, es que mire, yo sé que usted se ríe y todo el mundo va a reír. La ley quiere percibir al abejorro como pez para poder meterlo, o sea, con el objetivo, mire, pastor, de hacerle un bien, de meterlo en que quepa en la ley de protección, el abejorro. Sí, pues. Pero el abejorro ya no va a ser abejorro. Va a ser pez. Va a ser pez. Entonces, ¿por qué decir esto, pastor? Ajá. Porque veo la sociedad hoy en día, veo las generaciones, que en algún caso algunos las llaman la generación idiota que está creciendo hoy en día, ¿sí? Que lo que usted dice y lo que plantea el autor, ¿sí? Mitologizar de cierta forma. Mitologizar lo real, lo objetivo, lo concreto, ponerlo en tela de duda y cualquier cuestión relativista ponerla en la palestra, pastor. Exacto, las ideas del diablo se metan. Es el problema. Sí. Siguiendo en este mismo orden de ideas,
esto que usted comentaba al principio, que lo hemos comentado siempre, tiene que ver mucho con el sistema, ¿no? Cómo el sistema nos vende, que podríamos decir que el enemigo ha formado parte de ese sistema, ¿no? O ha conformado ese mismo sistema. Los agentes de ese sistema están siendo conformados por el diablo, ¿no? Entonces vemos cómo el sistema nos vende a nosotros la idea del diablo. ¿Sí? Exacto. Y escuche, el hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas, ¿sí? Me acordé de Derbez. Figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Ajá. Te va a ayudar eso. Mire. Si la más leve sospecha, si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas. Y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, ¿ya? No puede en consecuencia creer en ti. Entonces, todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. Dice, me gusta cómo el diablo sabe. En parte, podríamos decir que no conoce todo de nosotros, ¿no? Mire. Pero me llama mucho la atención, hermano Carlitos, cómo él dice esta última frase que leí. Todos los extremos. Todos los extremos. El diablo conoce en parte nuestros extremos y los va a explotar. ¿Sí? Los va a explotar. Los va a explotar ya sea por uno. Vemos cómo en la guerra, si usted quiere para más detalle, pide el libro y ahí lo va a leer. Pero ahí en la guerra se mira cómo él quiere explotar la mentalidad de un soldado nacionalista, de un extremista que quiere ya la guerra porque quiere ganar, conquistar un territorio, por ejemplo. Pero también se ve cómo el diablo quiere cómo quiere plasmar también sus ideas en la mente del pacifista. Exacto. O sea, aquel de que no quiere la guerra, de alguna forma, el enemigo también lo anda buscando. Sí. Es que ahí es donde yo veo, hermano Carlitos, muchas veces yo creo que nosotros tomamos posiciones en donde somos presa fácil del diablo. Ahí está el punto. Somos presa fácil, y por eso es que dice Pedro, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente, ¿ya? Y por ejemplo, usted enojado, presa fácil. ¿ya? Usted en una guerra, presa fácil. Presa fácil. Y independientemente del bando en el que esté, usted puede ser presa fácil. Exacto. O sea, es importante entender y tener bien claros nuestros objetivos, hermano Eddie, en cuanto a ello. ¿Qué opinas si observamos ya, hermano Eddie, la carta número 8, hermano Eddie? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Hay algunos comentarios sobre ¿Sí? sobre todavía la fíjese, es que estaba leyendo precisamente todavía en la 7 estamos, ¿verdad? Ajá. En la 7, precisamente, estaba, una de las frases dice, la iglesia misma está, por supuesto, muy defendida y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. O sea, como que no ha logrado dividirla, ¿ya? Dividirla. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados. Y aquí viene un ejemplo. Desde los partidos de Pablo y de Apolo. Míreme. En Corinto hasta los alto y bajo dentro de la iglesia anglicana. Yo solo quiero, y ¿sabe a qué venía a mi mente aquí? No sé si usted me va a decir si está unido o no a esto que estamos hablando. ¿Cómo, hermano Carlitos, aún el denominacionalismo puede ser un arma del enemigo para mantenernos divididos? Exactamente. O sea, mire, hermano Eddie, es que mire, es obvio que él siempre, por eso mire, procure usted tener un pensamiento que trascienda en cuanto a la unidad de la iglesia. Ajá. Y le aseguro que el diablo siempre va a hacer o va a tratar la manera de estropear, mire, hermano Eddie, ese razonamiento o esa iniciativa, mire, de procurar la unidad. O sea, es todo lo que tiene que ver con división, hermano Eddie. Es tarea del enemigo. Del enemigo. Del diablo. Es tremendo. O sea, tremendo. Y para terminar, bueno, ya se nos cumplió el tiempo, ¿no? Casi. Sí. Pero mire,
para terminar esto, el influjo partidista puede ser algo también tremendamente dañino para el cristiano y la iglesia. El hecho de identificarnos, por ejemplo, de izquierdas y derechas puede corromper el evangelio que profesamos. El evangelio supera cualquier orientación o ideología partidista. Exacto. Si bien es cierto, no sé, creo que nosotros en algún momento dijimos, es que somos de derecha, ¿verdad? O por ejemplo así, ¿verdad? O votamos por un derechista Lo o que algo podríamos así. decir, hermano Eddie, y podríamos definirlo es que no nos inclinamos como humanos a algunas políticas administrativas, sí, que están inclinadas a la derecha. Pero nunca podemos encajonar a Dios en un partido. Dios es de derecha, línea. ¿No? ¿Verdad? Él es soberano. No, y mire, la teología de la liberación, por ejemplo, fue otro extremo, ¿no? Sí. Que planteó el Señor en la izquierda, por poner ejemplo. Exacto, y es que mire lo que dice en la carta, ¿ya? Haz que adopte lo que sea, dice, tu principal misión siempre será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. ¿Ya? Y mire lo que sigue. Después déjale bajo el influjo de un espíritu partidista llegar a considerarlo la parte más importante. Luego suave y gradualmente guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa de un partido político, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. Tremendo. Entonces, ¿cuál Astucia. es mi en cuanto a esto? Sí, hermano Carlitos, que hay lo hemos hablado mucho, una batalla cultural y todo eso, pero como usted acaba de decir, no podemos limitar el evangelio a esa batalla cultural. Es cierto, la batalla está férrea, sí, y nosotros tenemos que levantar la voz, pero el evangelio trasciende eso. Exacto. Es más que eso. Ya, el mensaje del evangelio es más que eso. El evangelio es mucho más que eso. Si bien estamos conscientes del panorama que se vive, como le decía, nosotros no podemos reducir el evangelio a una corriente de pensamiento o a un momento o a una ideología. Siempre, de un partido. Cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de propuesta administrativa, económica, social, ideológica, siempre va a ser inferior al evangelio de Cristo Jesús. Amén. Siempre. Siempre. ¿Con esto quiere decir que no vamos a estar ahí? No, hay que estar. Exacto. Pero no es nuestra máxima prioridad. Recordemos que el evangelio es transcultural. El evangelio traspasa cualquier cultura, cualquier cosa. Y es eterno. Amén. Es Amén. eterno. Entonces, suceda lo que suceda, Dios sigue siendo Dios. Dios gobierna. Entonces, hermano Eddie, vamos a dejarlo hasta acá. Sí. El tiempo ha llegado. Gracias por su atención, queridos hermanos. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, hablando de las cartas del diablo, viendo cómo, pues, desde una perspectiva bíblica, el enemigo, hermano Eddie, sí, el enemigo de nuestras almas ataca, es astuto. Amén. ¿Y sí por dónde llega? ¿Por dónde nos lleva? Sí. Amén. Palabras finales, pastor. Pues contento de poder tener este diálogo. Creo que hoy contextualizamos un poquito con lo que estamos viviendo y eso es clave. Creo que para entender cómo el enemigo actualmente nos está atacando, nosotros debemos de tener discernimiento, sabiduría para identificar esos ataques y poder estar ahí, sí, como dice Pablo, en nuestra base bíblica que tenemos para esta serie, firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Sí? Amén. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación, mis queridos hermanos, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.